asambleísta Ricardo Vanegas. Señor presidente y señores asambleístas. ¿Sí me escuchan? Desde el año 2008 está vigente la Constitución. Presidente encargado, asambleísta, mil disculpas si nos permite el cambio de micrófono para su intervención, por ¿Algún favor. problema con el micrófono tiene? Gracias, señor presidente. Las consecuencias de no ser parte de la mayoría. Vean, desde el año 2008 está vigente la Constitución de la República. Parece ser que algunos colegas asambleístas no se han tomado la molestia de leer la Constitución. Este ya no es un Estado legalista, este es un Estado constitucional de derechos y justicia social. Díganme, señores asambleístas, ¿en qué artículo de esta Constitución se señala que la Asamblea, que es el primer poder del Estado, está sobre la Constitución? En ninguna parte. Pero si hubiesen leído la Constitución, hubiesen encontrado sin dificultad la supremacía constitucional que está en el artículo 425. Y ahí se establece el orden. Constitución, tratados, leyes orgánicas, y al final dicen resoluciones y actos de los poderes públicos. Es decir, los actos que se toman aquí en el Pleno, que somos un poder público, en el orden jerárquico, estamos en la cola, somos lo último. Aquí se pueden dar discursos políticos porque está bien, pero por favor, nos está viendo el país, nos están viendo los doctos en derecho y saben pues que la Constitución prevalece sobre todo. No hay ningún acto de ninguna entidad pública, incluida la Asamblea, que está sobre la Constitución. Si hubiesen leído también con atención la sentencia que ha dictado la Corte Constitucional que está aquí, la Corte Constitucional acaba de resolver con un mensaje claro como regla jurisprudencial para el país y para los funcionarios públicos, y nosotros somos funcionarios públicos, que nadie está sobre la Constitución y que las sentencias constitucionales se cumplen integralmente. Y si además de eso se hubiesen preocupado de leer, además de la Constitución, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 24, sabrían que en el Ecuador, desde que está vigente la Constitución, está vigente también el efecto devolutivo. Para el que no sabe, las sentencias constitucionales se apelan. Y aunque estén apeladas, se cumplen en su totalidad. No lo dice el doctor Vanegas, lo dice la Constitución, lo dice la ley orgánica. Claro, algunos de ustedes nunca han ejercido derecho constitucional y por eso no saben. Pero hay que asesorarse bien, y yo recomiendo a algunos asambleístas que se asesoren bien y que no estén escuchando cosas que no son. Si eso les ha causado una molestia a algunos, qué pena. Les recomiendo leer. Y pueden leer algunos tratadistas para que entiendan más el neoconstitucionalismo. Les recomiendo a Robert Alexis. Si no quieren comprar libros extranjeros, lean a Jorge Zavala Egas y van a entender de lo que estoy hablando. Dicho esto, señor presidente y señores asambleístas, claro que el juez Lindau ha revocado una medida cautelar, porque las medidas cautelares no son apelables, así lo resolvió la Corte Constitucional, son revocables. El revocar una medida frente a una resolución de la Corte Constitucional es lógico y tiene sentido, pero no es que le ha dado la razón aquí a ustedes, me refiero a la mayoría. Le ha dado la razón, sí, a Pachacuti, que dijo que tenían que irse 7 consejeros, y se fueron los 7. Claro está, para los que no saben, que cuando uno comparece en un proceso con un amicus curiae y trata de decir que hay que sacar a 4 y salvar a 7, a los 4 por la simulación en la votación y a los 7 por su ausencia, la Corte, que no se deja manejar por políticos, termina mandando a su casa a los 7. Y eso es lo que ha pasado. Y está bien, porque es un precedente jurisprudencial
que todos tenemos que atender. Aquí se ha señalado, y lo he escuchado en reiteradas ocasiones, que ese juez actuó sin competencia. Y me parece bien que cuando se defiende una tesis se sea coherente y permanente. Pero ¿y el juez que concedió la libertad de Jorge Glass? ¿Tenía competencia? De eso no dicen nada. También van a pedir la destitución de ese juez. También van a pedir la revocatoria de esa medida cautelar que no procede. Seamos coherentes, señores. No puede ser que cuando nos gusta una sentencia la aplaudimos y cuando no nos gusta decimos que eso está mal, que eso es corrupto. Dicho así las cosas, señor presidente, debo quedar claro que evidentemente mi criterio que es constitucional, porque en eso sí voy a discrepar con los políticos que son los que se encargan de pedir votos aquí en el Pleno de la Asamblea para salvar parientes en los juicios políticos, cosa que yo jamás haré, porque eso sí es inmoral, eso no lo voy a hacer nunca. O, por ejemplo, tampoco no me voy a poner a planear cómo sacar a la presidenta de la Asamblea y programar que en cierto tiempo nos vamos a tomar todas las entidades de control. Pero planearon mal, hicieron mal la tarea y ahora se quedaron sin nada, porque ni siquiera los consejeros suplentes que no se han posesionado desde el 21 de noviembre, porque no logran tener el control de ese consejo, ni tampoco con el presidente que acaban de convocar en la posesión en el Consejo de la Judicatura, es de su agrado y sobre todo de su control. El país tiene que tener independencia. Claro, yo entiendo muy bien que aquí hay algunas personas que se sienten incómodas con mi presencia. ¿Y saben por qué? Porque nosotros al menos sí le decimos al Ecuador cuáles son esos narcopolíticos. Y yo celebro que el presidente de la República finalmente, ante nuestra insistencia y nuestro pedido, haya entregado el día de hoy 28 nombres de candidatos a distintas funciones públicas. Y entre esos 28 candidatos que hay prefectos, hay alcaldes y hay concejales. Ya les vamos a decir quiénes son. Pero eso es lo que está pasando en el Ecuador. La narcopolítica no puede gobernar las entidades del Estado. Y si por eso se sienten incómodos conmigo, tenga la seguridad, señora Almeida, yo no me voy a ir de aquí me voy a quedar. Y aquí vamos a descubrir lo que otros están tapando. Los negocios en los hospitales de salud, los negocios en las eléctricas que han venido funcionando desde el año 2012. Nosotros no estamos protegiendo a nadie, pero aquellos que sí protegen son los que se preocupan. Aquí estamos, nos conocemos todos. Y le quiero decir al país, mientras haya en la Asamblea personas que no nos vamos a dejar dominar, ni tenemos el interés de repartirnos cosas, este país va a funcionar. Yo celebro, como el que más, que la Corte Constitucional haya tomado la decisión. Y no se confundan, no soy yo el que escribió esta Constitución, ni esta ley orgánica de control constitucional, ni la aprobé. Cuando se quiera destituir a un funcionario, solamente hay que leer lo que está aquí. Pero si a mí me preguntan académicamente qué sucede cuando hay un incumplimiento, diré lo que dijo la Corte Constitucional. Se destituye a los funcionarios. No lo digo yo. Hay que leer lo que está en el presente jurisprudencial y lo que está en la Constitución. Y en el futuro tiene que quedar claro que la Asamblea puede ser el primer poder del Estado y puede haber un juez de pacotilla, como se ha dicho aquí. Pero ese juez tiene un poder, que no se lo dio el doctor Vanegas, se lo dio la Constitución. Si alguien aquí es culpable, veamos al pasado, veamos al 2008, veamos a los asambleístas que están a mi izquierda, que son los que aprobaron esa Constitución, no el doctor Vanegas. Eso sí, tenemos que nosotros hacer respetar la Constitución. Lo dije desde el primer día, tenemos que ser coherentes. No podemos decir un día una cosa y mañana otra, porque entonces nosotros perdemos esa independencia que debemos tener. No quisiera hablarles de la teoría de los poderes del Estado porque evidentemente este no es el momento, pero cuando quieran les puedo dar una clase sobre eso. Muchas gracias, señor presidente.